Hola, bienvenido al lugar que te ayuda a ser tu mejor versión. Soy Juan Pablo Duque y estamos en la víspera de un año del podcast, un episodio muy peculiar y diferente a lo que ya he hecho antes. Y nada, los dejo con el episodio. Bueno, con la introducción del episodio. Entonces, la cosa viene así. 1, 2, 3, 4. Estoy haciendo muchísimo ruido, seguramente mi micrófono está sufriendo, pero son pruebas necesarias para la víspera de el podcast, de un año del podcast. Así que me voy a poner esto, es un episodio especial y yo relaciono la barba con Navidad y Navidad, Papá Noel, víspera, ¿sí? No es lo mismo que la Navidad, pero estamos aquí para celebrarla. Así que estamos a nada de que se cumpla un año de tener este bello programa, este podcast. Y estoy muy contento, no quería dejar pasar la oportunidad para hacer algo diferente. Y es que eh, no había gorrito tampoco para, para hacer como Papá Noel. Pero me va a quitar esto porque pica demasiado. Así que no tengo nada preparado hoy. La verdad es que este episodio es un poco improvisado. Y, o sea, las palabras que estoy dando en este momento son un poco improvisadas. El episodio ya lo venía planeando desde hace un tiempo. Y en síntesis son fragmentos de otros episodios y de otras cosas que me han marcado realmente. En monólogos con otros invitados. La mayor parte son con invitados. Y ojo, o sea, a este episodio es difícil darle un contexto porque como son muchos clips y yo no voy a estar comentándolos como estoy haciendo en este momento, pues va a estar un poquito complicado. Quiero agradecerlos a los que han estado aquí desde el comienzo. Pues todavía no puedo creer que ya vaya a ser un año de que comencé este podcast. Y yo hace un año no estaba pensando en nada de esto. La verdad, el podcast me ha abierto mucho el panorama, me ha generado nuevas oportunidades y también nuevos colegas. Se vienen grandes cosas para la marca personal, para Inminente. Y nada, espero que sean muchos años más. Iba a decir otra cosa. Antes de empezar a grabar tenía muchas cosas en la cabeza y no, si voy a decir esto, voy a empezar por aquí, después por acá y se me olvidó todo, pero bueno, la barba, para los que estén en YouTube, no había más utilería. También tenemos no sé cómo se llame esto, pero feliz año del podcast. Bueno, todavía no es un año del... Cuando suba esto no es un año del podcast, faltaría una semana más o dos semanas, algo así. Todavía falta para que se cumpla un año del podcast. Pero, o sea, esto no lo comento porque va a haber una especial realmente. Esto no lo comento en el especial que grabé con Jorge Lemus, sino hablamos sobre otras cosas. Pero bueno, quería hacer este video, este episodio antes del especial. Y nada, nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio. Les recuerdo que... Ah, bueno, sí, ya sé qué voy a hacer. En la descripción voy a dejar cada minuto eh, donde aparecen los clips y ahí va a estar qué episodio, o sea, cuál es ese episodio y cómo puedes ir allá. Así que de nuevo agradecerle a los que han escuchado el podcast desde el principio, también a los que llegan nuevos, a cada uno de los invitados que ha estado aquí porque me ha ayudado bastante, o sea, con cada uno de ellos también hubo una experiencia diferente en la semana esta semana de víspera. Voy a subir unas historias a Instagram, que si no me sigues me puedes encontrar como @JuanPabloDuque con B larga al final. Y nada, me estoy alargando mucho. También hay que introducir la nueva cámara. Pues esto es por el especial, no lo voy a seguir haciendo, pero bueno, por el momento. Pero ahorita estaban viéndome aquí y ahorita aquí y otra vez aquí en la segunda cámara, aquí en la primera, segunda y ya voy a dejar de hacerlo. Así que nada, de nuevo muchas gracias, nos vemos en el siguiente capítulo y espero que esta recopilación les guste. Huepucha, hombre. Listo.
Nos vemos. Chao. Hola, bienvenido al segundo episodio de mi podcast, que por cierto todavía no tiene nombre. Por el momento va a ser el podcast de Juan Pablo Duque. Seguramente cuando pase un tiempo, si estás viendo este episodio y ya es viejo, pues ya tendrá nombre o seguirá siendo Juan Pablo Duque, no importa. Pues me di cuenta, cuando me di cuenta fue cuando estaba en el colegio. Cuando estaba en el colegio y yo era un estudiante, digamos, bastante difícil de soportar, porque era muy inquieto y pues todavía lo sigo siendo. Me gusta divertirme, me gusta pasarla bien y era extremadamente disperso. No ponía cuidado en las clases de ninguna porque me aburría con facilidad, porque ese modelo tradicional de educación siento que puede cohibir mucho y digamos y suele suceder mucho. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero suele suceder mucho que se premian más cierto tipo de habilidades que otras. Por ejemplo, el buen estudiante y el que tenía reconocimiento era el que le iba bien en cálculo, en trigonometría, o en química, o en física. Esos eran los estudiantes que, digamos, tenían mayor reconocimiento. Pero el que era bueno en literatura o escribiendo, digamos que decían, no, este man va a ser un hippie, o el de filosofía, o el de educación física, si era una persona que le gustaban los deportes. Digamos que dentro del colegio mismo el contexto de educación hace que algunos, algunas áreas de conocimiento tengan más importancia que otras. Y eso no debería ocurrir en la vida real. Entonces empiezo lo que acá le llamamos Godín, es el trabajo de oficina, horarios de oficina, de lunes a viernes, rutinario, y me doy cuenta, digo, no, esto no me estoy sintiendo bien. Y yo siempre que iba a visitar a mis papás a Guadalajara me decían, cuando quieras aquí tienes tu casa de regreso. Y pues en una de esas les tomé la palabra. Como te mencionaba, terminé la preparatoria y me vine a vivir para acá. Y cuando me dijeron eso fue, pues, regrésate, te pagamos la universidad, o sea, si ya no estás cómodo. Y pues sí, tal cual hice eso. Regresé a Guadalajara, empecé la universidad, empecé a querer retomar la locución, hacer comerciales y empecé a hacer comerciales con una agencia de publicidad en Guadalajara. La primera vez que yo me vine a vivir para acá, Ciudad de México, pues sí decía, esta ciudad es un caos, hay muchísima gente, hay mucho tráfico, hay edificios por todos lados, es algo que no estaba acostumbrado, a pesar de que Guadalajara pues también es una ciudad grande, pero pues no como esto, no hay tanta gente y no hay tantos edificios. Entonces, pues es eso, es decir, aquí la tengo ya muy cómodo, ya conozco la ciudad, ya estoy acostumbrado, estoy como pez en el agua porque ya conozco. Entonces hay que sacrificar eso, lo conocido, lo que uno conoce para lanzarse a un lugar donde pues no sabes cómo te va a ir, con qué gente te vas a topar, si te van a hacer daño, si te va a gustar la ciudad, si te vas a acostumbrar al caos y a todo. Lo peor que puede hacer una persona es vivir su vida en automático y que las cosas vayan pasando y ya. Completamente, no podemos ser, yo sí creo en cierta parte que funcionamos como una especie de máquinas. Somos máquinas que si no tomamos las riendas de nuestra vida, otra vez aunque suene cliché, pues la vida nos va a llevar, la vida nos va a seguir llevando y mientras no arrojemos luz en nuestros procesos internos, en donde hay oscuridad, eh, pues la vida va a seguir pasando y vamos a reaccionar a los estímulos externos y a las situaciones y a las noticias y a me pasó y soy víctima de, en lugar de tomar las riendas y decir, no, yo me quiero ir por este lado. Ay, no, es que a los 18 es la mayoría de edad y a los 23 tienes que hacer esto y ya a los 30 si no te has casado y si no hay hijos, dices, ¿quién dijo? Es salirse de eso y hacer lo que uno le nazca. Lo, lo que trata nuestra información y lo que sabe qué recomendarnos o qué contenido mostrarnos y tal, y a dónde llevarnos, no es un humano, sino que es algo peor, una inteligencia artificial. Entonces, yo no sé, a mí eso me preocupa bastante porque sabe, o sea, esa inteligencia artificial sabe más de nosotros que, no sé, por decir algo,
Exacto, o nuestra propia familia, nuestros amigos, sabe todo. Entonces, es algo que no me deja dormir. Y hoy que vi el documental, no sé si vaya a dormir tranquilo. No, neta, yo ayer lo vi y dije, ay, Dios santo, o sea, Facebook, o sea, uno piensa que te vigila, güey, pero definitivamente ya no te vigila, eres de él, o sea, le perteneces, literal. Pues ya también los podríamos meter en la parte de expertos, porque ellos saben de muchas cosas que nosotros aún no sabemos, por la misma experiencia que ellos tienen. Entonces, son personas que están dispuestas a dar el tiempo por vos y, y quieren lo mejor para vos. Entonces, yo diría que a esa edad es clave que tengas a tus papás. Yo a esta edad, por ejemplo, ya mis papás no cumplen el papel de expertos. Porque si yo le pregunto a mi papá, papá, mira, ¿cómo puedo segmentar mejor las campañas de targeting con el pixel de Facebook? Probablemente no me va a poder responder, pero sí lo metería dentro de la parte del coach. O sea, alguien que me va a escuchar, me va a motivar a seguir. Y yo creo que esa pregunta de los padres es interesante porque como que va evolucionando a través del tiempo. Te sirve para ir creciendo. Yo cuando tenía 16 años me fui a vivir a Canadá, acabé la preparatoria, no sé cómo le llamen en Colombia, pero la preparatoria en Canadá. Me fue a un pueblo muy chiquito y me cambió mucho la perspectiva de entrada, de decir, ya estoy fuera de mi país. Me acuerdo mucho cuando iba en el avión, iba llorando porque en realidad estaba muy contento de que había podido salir a vivir solo a una granja. Imagínate, yo soy de una ciudad que se llama Monterrey, que pues no es tan grande, pero tiene 5 o 6 millones de personas actualmente. Me fui a un pueblo en Canadá en medio de la nada, se llamaba Orangeville, 30,000 personas, con poquito inglés y más o menos medio inglés bien, pues siempre había estado en la escuela de inglés, pero cuando llegas y empiezas a ver otras cosas y empiezas a vivir pues totalmente pues, como si te sacaran y te metieran a otro planeta, y empiezas a decir, oye, hay algo más que Monterrey, hay algo más que un México, ¿no? Lo que uno tiene que hacer tiene que ser rentable, porque si tú no haces la plata no puedes sostener tu mensaje. Y todos aquí llegamos a este mundo a entregar un mensaje pequeño, grande, mediano, negro, azul, blanco, rojo. Pero si uno quiere, o sea, si uno quiere sostener lo que uno quiere hacer el resto de su vida, tiene que hacer dinero de alguna manera. Entonces, eso es lo que yo siempre digo, uno necesita mucho amor a su arte, pero también necesita mucho amor al dinero. Entonces cuando yo empecé a entender que también yo tenía mucho amor al dinero, pero me faltaba amor al arte. Y empecé a descubrir amor al arte con los podcasts. Y ahí fue cuando me enamoré de una pasión y me enamoré de un formato y me enamoré de una tarea, ¿no? Y era llevar los podcasts a Latinoamérica, hacer podcasts con empresas, contar historias, hacer audio, entrevistar gente. Eso me empezó a parecer como que me explotó el cerebro. Y fue ahí donde yo lo descubrí. Ese fue mi momento de eureka, mi momento epifánico de parteaguas, antes y después. Aquí fue. Una vez un cliente, que una o dos veces me ofrecieron trabajo. Yo creo que una de esas veces se la conté a mis socios, otras veces no se las he contado, pero si ellos escuchan este episodio pues se enterarán. Me ofrecieron unos trabajos pues con unos sueldos que para ese momento eran, 1, 2, 3, eran 8 veces más grandes que lo que nos pagaba Naranja Media. Entonces yo dije, alcancé a pensarlo, porque pues, ¿me entiendes? El amor al dinero también te pica. Entonces yo dije como, me van a pagar, yo creo que en ese momento eso a dólares era un sueldo de $2,500 o de $3,000. Eso en Colombia es mucha plata para un sueldo de un pelado de 26 años. Sí. Me lo ofrecieron y yo dije como, no, pero obviamente no. Yo amo más lo que implica ser emprendedor y empresario que lo que amo tener un sueldo grande. Entonces no, pero por ahí me hicieron 2 veces ojitos con unos sueldos así gruesos como, oye, vente a trabajar conmigo ya. Y yo no, pues yo en serio estoy feliz en donde estoy, entonces deja de hablarme sucio. Y hay una cosa que yo siempre digo y es que tener socios es la bendición más grande que yo he tenido en mi vida. Bueno, no sé si la más de mi vida, pero en términos de negocios es la más importante que he tenido. Y cuento que además mis socios son mis mejores amigos. Digamos que eso no es necesariamente el caso. Todo el mundo nos dijo, usted no es amigo de sus socios. Y todo el mundo nos dijo, todos sus socios tienen que ser de diferentes background y diferentes carreras. Y todos estudiamos la misma vaina. Entonces, yo pienso que si uno quiere, o sea, tener socios es súper importante. Alfredo Roldán siempre dijo, lo único que uno hace solo en los negocios y lo único que uno hace solo en la vida es masturbarse. El resto hay que hacerlo con compañía. Bueno, a veces, bueno, no siempre, ¿no? Digamos que no vamos a poner ahí los asteriscos.
pero en realidad uno tiene que tener socios, porque es que uno no es Superman. Uno no es Superman por más que uno crea y por más que la gente, el auditorio que nos escucha, por más que ustedes crean que ustedes son Superman, créanme, no lo son. Ustedes se van a estrellar 70 veces contra la pared y se van a dar cuenta. Algo que dijiste en nuestra charla previa al podcast me encanta y es no pensar en la universidad como el único camino, porque está espantoso pensar en la vida como una receta de cocina. De nazco, estoy aquí, soy pequeñín, después hago la escuela, primaria o secundaria o como se llame, mis papás me mantienen y llegada a cierta edad y cierto momento, lo que sigue es estudiar la universidad. Y lo que sigue es casarme y tener hijos y después lo que sigue es morirme. Esa receta es espantosa. Entonces, la universidad no hay que verla como el paso que sigue. Tiene que ser un medio para una meta. Entonces, si estás apenas, tú que nos escuchas, eligiendo entre si ir o no a la universidad, primero no lo pienses como a fuerza, no es el único camino, y ten una meta clara. ¿Para qué vas a ir a la universidad? ¿Para obtener solo un papel y que tus papás estén felices y ya? Digo, si ese es el caso, elige una carrera súper simple, que no te cueste trabajo y cultiva lo que te interesa por otro lado, ¿no? A mí me adelantaron en el colegio unos años, un año de hecho. Era más chiquito y joven en el colegio. Entonces a mí no me invitaban a las fiestas de 15. Pues estaba muy chiquito, entonces pues era muy chiquito. Y una vez mi mamá me dijo lo siguiente, me dijo, Juan, si a usted no le invitan a la fiesta, usted crea la fiesta. Y para mí eso se volvió muy importante y poderoso porque dije, pues sí, uno puede hacer la fiesta de uno. Y hacer la fiesta de uno es una filosofía de mi vida y si a ti no te invitan a la fiesta, pues tú la creas. Entonces, al crear la fiesta, al crear el proyecto, lo que uno tiene sirve para lo que sea, emprender, para tener novia, novio, para conseguir un trabajo. Pues si a uno no lo invitan, uno lo crea. Sí. Pero se necesita una mentalidad de decir, pues sí, yo lo puedo crear. Y creo que las circunstancias alrededor mío eran esas. El emprendedor o la emprendedora en los días grises, en los días que dice, uy, quédese viendo PlayStation, Xbox. Es que el día que dice, uy, no, Netflix mejor que leer un libro. Ese es el día que se para de la cama y dice, lo voy a hacer. Sí, pero tomar esa iniciativa es muy dura, porque o sea, la tentación está ahí latente y el Netflix está a un botón de distancia, ¿no? Sí, digamos, entiendo que la tentación es mucha, pero es una decisión. Mira, es como levantarse de la cama temprano. Uno apenas, es mejor no ponerse a esperar, ay, no, a la alarma decirle 5 minutos. No, es pararse de la cama, ya, es una decisión, es así. La vida se define en un segundo. ¿Cómo se define? Haciendo. Ah, no quiero mandar. Y además hay muchos estudios de que cuando uno arranca, otros motores se arrancan. Entonces uno quiere mandar un mail, entonces ejecuta y hace lo otro y hace lo otro y se vuelve como una rueda. Porque lo más, digamos, la energía donde más se gasta es arrancando. Pero es una decisión. Al final yo creo que es la intención, sobre todo. O sea, en la intención, el deseo más puro, más primitivo que tienes, que en mi caso y en el tuyo es quiero crear algo, quiero hacer algo, oye, que en cierto modo aporte un valor a los demás. Es algo que quieres hacer, no queremos solo... no quiero solo dinero, no quiero solo trabajar para una gran empresa. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer algo relacionado con esto. Y hay una frase que dice José María Bea, que es uno de mis socios en Escuela de la Memoria, que dice mucho, una frase que es, cuando haces cosas, pasan cosas. Y coincido al 100%, si no al 200% con esto, porque a mí me ha ocurrido que cuanto más he probado hacer algo, aunque me haya equivocado, ojo, que siempre hay tropiezos, como hablábamos antes, pero siempre que he intentado algo, he aprendido alguna cosa. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando llevaba 2 meses escribiendo, porque yo, fíjate, cambié el chip rápidamente. Yo dije, a partir de ahora, ¿qué soy? ¿No tengo trabajo? Pues soy blogger. O sea, no me planteaba, no me pagaban, no tenía publicidad, no había dinero de por medio. Pero decía, yo soy blogger ahora. Pues me dedico a esto. Y como soy blogger, pues por las mañanas me quito el pijama, me siento en mi ordenador, en mi computadora, me siento y empiezo a escribir artículos, me documento, escribo y demás. Y todos los días escribía. A los 2 meses me contacta uno de los había 2 o 3 blogs muy potentes aquí en España de tecnología. Pues uno de ellos me llega un correo, oye, nos gusta lo que haces, oye, ¿quieres escribir para nosotros? Y yo me quedé sorprendido porque yo venía de esa mentalidad de tengo que hacer entrevistas de trabajo, tengo que enviar currículums,
a apuntarme en portales de empleo, en LinkedIn, en todos estos portales. Yo me ponía a pensar, cada vez que me daba miedo, yo decía, por algo se han dado las cosas. O sea, revisaba como que hacía un throwback de todo lo que había pasado, de todo lo que me había costado llegar hasta ese momento. Decía, es que está pasando y es por algo. O sea, se han venido dando las cosas, te dieron la visa, lograste arreglar todo, porque aparte yo me esforcé mucho ese año. O sea, ese año yo, los primeros 6 meses de universidad, fui a la universidad por la mañana y por la noche, porque el requisito que me expusieron mis papás para apoyarme con este proyecto era que la carrera de marketing dura 4 años en Guatemala, y el requisito era que yo la tenía que cerrar en 4 años, ni un mes más, ni un semestre más, nada. Y además, la meta era que yo me tenía que exonerar de tesis y privado, y para lograr eso tenías que cerrar con un promedio superior a 90. O sea, ¿te imaginas? Era como, te vamos a dar, pero no es que regalado. Y es disciplina y constancia. Porque hubo una etapa bien marcada, que es yo subía videos una vez a la semana, más o menos. Una vez a la semana. Y luego dije, ok, no, quiero en verdad pues hacer algo y llegar a más gente. Mi intención realmente nunca fue fama ni el dinero. Yo ni sabía que se podía ganar dinero de YouTube. Dije, yo quiero llegar a más gente. Y dije, bueno, me voy a disciplinar y voy a subir video todos los días. Y ahí fue, en verdad, donde cambió la cosa. Yo trabajando todos los días, todos, sin fallar. Bueno, algún día sí fallé, pero todos los días. Y contenido bueno, o sea, no era subir por subir, sino en verdad comerte la cabeza de qué subir todos los días. Y ahí empecé a subir 5.000, 10.000, 20, 30, 50. Después me puse gracias al diseño gráfico, creé mi marca de ropa, porque yo ya estaba pues ilustrando, haciendo mis diseños, y yo quería usar una ropa, una prenda que tuviera mis diseños. Fue investigar, hice mis prendas y después dije, ok, de esto puede ser un negocio. Sí. Oye, pero Entonces, disculpa, te interrumpo ahí. Hay algo que me llama mucho la atención, y es que mientras yo hacía mi meticulosa investigación, encontré que la empresa, la marca de ropa, la hiciste a los 16 años. exacto. Y ya, tú a los 16 ya sabías usar todos estos, o sea, ya te habías autodenominado diseñadora gráfica. Ujú. Ya había trabajado un poco de eso. Bueno, había tenido como 16 o casi 20 clientes. Entonces, pues me metí a cursos así como loca. Quiero estudiar Adobe InDesign. Ok, vamos a empezar Illustrator. Vamos a empezar por Illustrator. Luego me paso a Photoshop, cómo hacer montajes. Y aquí va algo muy importante. Y es que tú ya pasaste o sea, tú hiciste la preparatoria virtual, y es lo que me pasó a mí. O sea, yo no estudio en una academia digital, pero por la pandemia estoy estudiando en línea. Entonces es casi lo mismo. Sí. Y pues hice toda mi preparatoria. Desde el año pasado estoy estudiando online y ha sido una gran oportunidad. O sea, yo antes estudiaba, ponte que de 6 de la mañana a 3 de la tarde en el colegio, o sea, en la instalación física. Y pues no quiero llamarlo una pérdida de tiempo, pero pues no lo podía aprovechar, no era tan libre como ahorita desde mi casa, ¿sí? Ujú. Entonces, pues antes yo me ponía esa excusa, ¿no? No, es que no tengo tiempo, comienzo después, hago este proyecto más tarde, entonces, ahorita que estamos guardados en la casa aquí en Colombia, pues los estudiantes, pues es la mejor oportunidad. O sea, nunca habíamos tenido una oportunidad tan grande como esta. Bueno, estudié una cosa que se llama LAE, que es Administración y Estrategia de Negocios, o Administración de Empresas, básicamente. Sí. Y pues te enseñan un poco de cómo administrar, valga la redundancia, pues un poco todas las áreas de los negocios, cómo funciona el marketing, el recursos humanos, las finanzas, la parte de leyes. Te enseñan una embarrada de toda, pero el que mucho abarca poco aprieta. Entonces básicamente te enseñan mucho de todo y terminas siendo un todólogo, pero en realidad no eres bueno para nada. Entonces luego tienes que ser una especialidad para saber, ok, ya de todo esto de los negocios que me gusta, ya que vi cómo funciona todo lo de los negocios, pues ahora sí, ¿a qué me quiero dedicar? Entonces haces una especialidad en algo, en emprendimiento, en finanzas, recursos humanos, en lo que tú quieras, ya te especializas. Yo no llegué ahí. Creo que la universidad es muy cara como para solamente estudiar. Y durante mi estadía en la universidad hice muchísimas otras cosas que tienen que ver con grupos estudiantiles, sociedades de alumnos y grupos de liderazgo, que empezaron a abrir un poquito más la visión de lo que podía hacer, y me agarré de ahí para construir lo que soy hoy. Entonces,
sucede que en un momento mis papás se fueron de vacaciones, pues a un mes. Y bueno, pues yo tenía 5 años y les dije, bueno, pues ya que se van, pues por lo menos tráiganme algún regalo del viaje, ¿no? Y que sea algo electrónico. Entonces, yo creo que mis papás ya habían visto que a mí me llamaba mucho la atención todo este tema de los micrófonos. Y justo me trajeron una especie, no es grabadora porque no grababa el sonido, pero sí podías introducir un cassette de cinta magnética Sí. y poder cantar canciones. Entonces, cuando tú ponías play, el sonido se reproducía a través de la bocina y podías cantar, cosa que esas canciones que traía la grabadora jamás, el cassette se quedó nuevo y yo lo usaba como altavoz. Entonces, pues ahí iba con mi grabadora para todos lados, era de baterías, hasta que pues dejó de funcionar. Obviamente la usé hasta que bueno, yo no me cansé, pero la grabadora sí. Pero disculpa, te interrumpo, pero, o sea, ¿qué decías bueno, con esta especie de grabadora o qué hacías con ella? Bueno, ya sé qué hablar, pero Pues yo me inventaba mis como tipo programas de radio. Me encantaba escuchar radio, imaginarme cómo eran las personas que estaban hablando en radio, los comerciales, ponía mucha atención a las voces en los comerciales, a las voces de la gente hablada en la calle, etcétera. Porque además tuve la fortuna de nacer con el don de la imitación y con un oído muy desarrollado, y que es algo que se me hace muy particular y extraño de entender cómo el oído puede estar como de una manera conectada con el aparato fonador, con todo con las cuerdas, con el aire, etcétera, y poder imitar una voz a veces, en algunas ocasiones prácticamente de inmediato. Pueden pasar unos minutos de estar escuchando una voz y poderla reproducir casi idéntica. No en todos los casos, pero algunas veces sí me ha pasado eso, que intento una voz y me sale de escucharla poco tiempo. Entonces empecé, pues decía, pues no sé qué, te digo, trataba de imitar a los locutores de radio, hacía mis propios programas, imitaba a algunos de mis tíos. Y poco a poco, conforme fui creciendo, bueno, ya se descompuso la grabadora, después pedí que me compraran, por favor, otro, entonces ya conseguí, era un pedestal que tenía un micrófono y una bocinita y una guitarra eléctrica. Igual la guitarra eléctrica se quedó guardada para siempre y yo nada más lo usaba para poder, de altavoz. Y así fue avanzando, hasta que en las reuniones familiares, pues yo empezaba pues a contar chistes, a imitar a mis tíos, a organizar que hicieran alguna dinámica. Y yo decía, pues es que yo quiero trabajar en radio, y yo quiero trabajar en radio, y quiero trabajar en radio. Más o menos a los a los 12 años, sale una convocatoria en radio para hacer un programa infantil. Entonces fui a hacer el casting, me quedé y desgraciadamente ya no se hizo el programa. Pero eso no quiso decir que yo me iba ni a poner a llorar ni nada, sino fue, bueno, no se hizo, pues a lo que sigue y a seguir intentando, hasta que a los 17 años me dan mi primera oportunidad para trabajar en radio. No era radio comercial, era radio pública. Entonces, bueno, dije, pues aquí a veces quisieras buscar la fama o que todo el mundo te conociera. Y la radio pública en ese momento en la ciudad de Puebla la oían muy pocas personas. Pero bueno, creo que llegué al mejor lugar porque ahí tuve la oportunidad de hacer de todo tipo de producciones. Bueno, no solo de hacerlas, sino más bien de aprender cómo hacer y musicalizar y cómo editar audio, que mi jefe en ese momento, que era el jefe de producción,
fue el que prácticamente me enseñó y después lo superé, porque he sido autodidacta, entonces, pues ya para ese entonces, pues metiéndome a internet y viendo cosas, y luego cuando iba a grabar algún estudio, pues entonces me fijaba qué cosas hacían, y bueno, todo eso más la práctica, que trabajando en radio teníamos 80 programas de radio, entonces a mí me tocaba una parte importante de las grabaciones, de las cosas que iban a salir en los programas al aire. Entonces, pues me dio mucha práctica. Y luego con los cursos de locución en la Ciudad de México los fines de semana, fui avanzando como locutor y con el manejo de voz, y empecé a tener fuera de la radio pública, pues grabar muchos comerciales de marcas importantes para la ciudad de Puebla y algunas regionales. Entonces, ya que paso 6 años trabajando ahí y que tuve oportunidad también de hacer cosas en televisión, ya con algunos de mis personajes, pues ya yo no veía para dónde crecer, porque pues ya no, el siguiente paso pues era ser jefe de producción. Pues yo todavía era muy joven, tenía 23 años y no me iban a dar la oportunidad de ser jefe a los 23 años. Digo, hay cosas que en algún momento de la vida por la edad no se te presentan o no te las dan, no sé. Entonces ahí es donde pongo en una balanza lo que aprendí más todo lo que fui desarrollando como locutor en Puebla, y dije, pues ya es hora de ir al siguiente nivel, porque si quiero hacer doblaje de voz para América Latina, si quiero grabar comerciales para Mercado Latino en Estados Unidos, si quiero grabar, ya olvídate de esas cosas internacionales. Si quiero grabar comerciales nacionales, me tengo que ir a vivir a la Ciudad de México, porque no hay de otra. Bueno, y volviendo un poco a la parte de tu historia, ¿tú te saliste de la carrera de ingeniería informática? ¿Cómo fue ese proceso? Y, o sea, ¿cómo comenzaste a decir, bueno, ya sé que ya me comentaste que no te gustó al final, pero por ejemplo, ¿cómo se lo dijiste a tus padres? No es fácil decir que te quieres ir de la carrera. Hice de hecho tengo un vídeo en mi canal que se llama No ir a la universidad fue la mejor decisión de mi vida. Y la gente se me echa encima. Hay mucha gente que dice, pero ¿cómo te fuiste? ¿Cómo decidiste marcharte? No es complicado. O sea, estamos llegando a un punto ahora mismo, ¿no? Que la universidad está siendo un camino por defecto. Entonces, los que se lo pueden permitir es una decisión que no tiene ningún tipo de... Es como, pues eso, como comprarse una casa o como tener un buen salario. Son cosas que están ya predefinidas y en realidad están predefinidas porque ya hay mucha gente que las está haciendo. Entonces, o sea, no hay que tampoco cuestionar la inteligencia evolutiva. Es decir, si algo lo hacen miles y miles y miles de personas, en millones de personas, es porque tiene cierto nivel de beneficio. Entonces, hay que ser consciente de eso también, porque muchas veces, dejo la universidad, yo por mi cuenta puedo hacer millones de euros, me voy a marchar y me voy a hacerlo por mi cuenta. Sí, eso no significa que sea imposible. Hay muchos emprendedores que lo consiguen y hay gente que está ganando mucho dinero sin tener que ir a la universidad. Y cada vez en el mundo, sobre todo en el mundo global, o sea, igual, por ejemplo, me acuerdo que mucha gente de Latinoamérica me decía, esto no se aplica si eres de Latinoamérica. Pues si eres de Latinoamérica, estudia y vete a la universidad, porque si no, te van a dar vas a trabajar en la mina de tu padre o donde sea. Sí que es verdad que depende de donde estés. Por ejemplo, si estás en un sitio donde la mentalidad de la gente igual no te vayan a escuchar si no tienes un título universitario, que a veces pasa. A veces me ha pasado que tienes gente que ni siquiera te escucha por no tener un título que te diga lo que has conseguido o lo que has hecho. Sí que es verdad que a veces la universidad puede ser un buen beneficio. Para mí, en mi caso, pues yo estoy en España. En España, pues la mayoría de la gente ahora mismo está yendo a la universidad ya. Es una cosa por defecto. Hasta si te esfuerzas un poquito, no es una cosa que ya no es que lo hagan solamente un 10% de la población o los más ricos o lo que sea. Aquí en España a la universidad puede ir cualquier persona. Si te lo permites muy bien o si dedicas un poco de tiempo en estudios, puedes conseguir sacarte una carrera y no es algo tan complicado. Entonces, pues empiezas a preguntarte qué es lo que realmente quieres hacer.
Entonces, pues bueno, yo con 18 años tenía unas ganas de comerme el mundo increíbles, quería llegar a todo y quería llegar ya y quería ser millonario y quería... o sea, era como que todo eso me podía, ¿no? Y sobre todo quería viajar mucho, quería explorar muchas cosas. Y también era como que decía, voy a estar estudiando 4 años en algo que no sé si me gusta. Y entonces, pues efectivamente me pasó con eso, me pasó con la carrera de Ingeniería Informática que empecé, la estaba haciendo y dije, pero es que yo no sé si quiero trabajar de esto en un futuro. Y si trabajo, ¿no será mejor que dedique primero unos años trabajando en algo y después, si me gusta mucho eso, lo potencie con la universidad y lo mejore? Entonces, pues bueno, yo lo que hice fue, pues eso, decidí marcharme. ¿Cómo se lo dije a mis padres? Pues les dije que me iba de vacaciones a Londres. Eso es lo que les dije. No les dije que me marchaba. O sea, no les dije que me iba a la universidad. Tenía mucho miedo, me daba mucha vergüenza. Además, tuvimos una discusión bastante fuerte porque yo quería hacer un año sabático. El año sabático significa que te marchas un año y después vuelves. Y ellos me dijeron que no, que bajo ningún concepto, que era una locura, que iba a perder los hábitos de estudio. Pues como le dicen a muchos chavales ahora que me imagino que quieran plantearse eso, viajar un año, porque, claro, tienes 18 años, quieres viajar, quieres moverte, quieres explorar el mundo, quieres vivir la vida, no quieres estar metido en una universidad ahí trabajando. Entonces, lo que hice yo, pues de miedo, me marché a Londres y empecé a buscar trabajo allí. Y bueno, tuve suerte que conseguí un trabajo de editor de vídeo y encontré algo que sí que me gustaba más que eso. Y entrevistamos, pues era editor de vídeo para entrevistar además a gente del mundo del desarrollo personal, del mundo de todo eso. Entrevistamos a pues toda esta gente que tiene libros de crecimiento interno, de empresas. Pues bueno, entonces me dio algo positivo, o sea, no ir a la universidad. Ahora, no significa que sea para todo el mundo. O sea, no todo el mundo tiene que marcharse a la universidad y cada vez eso lo entiendo más. O sea, la universidad es una cosa importante. Si no estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer. O sea, si tú crees que te puedes marchar a Londres, como hice yo, y vivir en casas de gente que no conoces y preguntar a 200 trabajos diferentes que si te pueden coger y tener la motivación para entrar en ese trabajo, y las habilidades también para mantenerte, porque a veces no vales para el trabajo y si no vales, no vales. Y por mucho que quieras ser editor de vídeos y tu edición es mala, pues no puedes trabajar de ello. Entonces, la universidad puede ser un buen plan de conseguir habilidades y construirte mientras estás haciendo todo el resto de cosas. Así que... Claro que sí, bueno, y conseguiste este trabajo y les dijiste, no, pues ya me conseguí este trabajo, no, como que no quiero volver a la universidad. El plan fue, mamá, papá, me voy a marchar a Londres de vacaciones. Vale, bueno, ten suerte. No te vamos a dar dinero porque deberías estar estudiando en la universidad, o sea, porque deberías estar estudiando los exámenes. O sea, me fui en Navidades, o sea, que no había clases, pero me dijeron, bueno, tú sabrás, márchate, tú tienes ahorros, gestiónatelo, no te puedo decir nada porque ya eres mayor de edad. No, llegué a Londres y en Londres era, mamá, papá, puede que me quede aquí si encuentro un trabajo. Y me dijeron, bueno, no creo que encuentres nada si no tienes un título, pero bueno. Después, mamá, papá, estoy buscando trabajo y después, mamá, papá, he encontrado un trabajo, me voy a quedar aquí. Sí. Y bueno, al principio, o sea, se lo tomaron mal, por supuesto, pero bueno, ya como había una distancia y yo tenía mi trabajo, conseguí además cobrar dinero muy pronto, o sea, estuve en el trabajo, entré trabajando 2 semanas gratis, 2 semanas estuve trabajando sin pedir nada, trabajando 12 horas todos los días. Y a la segunda semana, pues lo que hice fue marcharme, o sea, decir que si no podía continuar trabajando, si no me pagaban ya, pues no podía vivir porque no tenía dinero, o sea, me estaba quedando ya sin dinero. Y ahí es donde me empezaron ya a dar un sueldo para poder empezar a vivir. Entonces ya mis padres me dijeron, bueno, si ya tienes un sueldo, tienes tu casa, tienes tu piso, tienes todo, pues es que ya no puedo hacer nada. Y ahí ya pues es como que no tiene otra opción. Es eso o me dejan de hablar. Entonces, claro, no van a dejar hablar a su hijo. Sí, antes de que saltemos a la siguiente parte de tu historia, pues me gustaría comentar también que cuando uno es chico van cambiando mucho las cosas. Y esto ya lo comentaba en varios podcasts, pero es muy importante. Yo cuando por primera vez hice uso de razón, me di cuenta de que existía. Yo decía, bueno, yo juego con Legos, construyo cosas, pues tengo que ser arquitecto. Ese era el razonamiento que yo tenía en ese momento. Cuando empiezo en YouTube, yo dije, no, es que tengo que ser youtuber. Claro. ¿Sí? Y después, no, es que tengo que ser comerciante, no, tengo que ser emprendedor. Van cambiando mucho las cosas. Pero hay algo, pues,
que no cambia, o sea, que no se nos quita, mejor dicho, la experiencia. Yo cuando jugaba Así con es. los Legos, pues podía desarrollar mi creatividad. Un montón de 4 bloques separados no son nada, pero cuando los juntos se pueden convertir en un pato, en una rana, en cualquier cosa. Entonces, eso me dejó a mí los Legos. No el hecho de que yo sea arquitecto, sino esa parte de la creatividad. Cuando empecé en YouTube, también me quedaron muchas cosas. Ahorita, bueno, la mayor parte de las cosas que sé las aprendí cuando tuve mis primeros canales. ¿Sabes? Entonces, la experiencia, o sea, que nos vayamos de un punto a otro cuando no sabemos qué queremos, pues no está del todo mal, porque al final nos llevamos mucha experiencia y también nos damos cuenta de por cuáles caminos no es, ¿no crees? Así es, efectivamente. Me hace recordar algo que leí hace poquito que decía, ¿cómo era? La idea era más o menos así. Decía, hay que empezar a fallar lo más temprano posible, porque entonces vas a adquirir una experiencia lo más temprano posible. Entonces, mientras más falles, es doloroso muchas veces porque hay proyectos que no salen, que pierdes dinero, pierdes tu tiempo, pierdes amigos, pierdes muchas cosas, pero adquieres experiencia. Y cada proyecto nuevo que empieces, vas a tener esa experiencia que te va a hacer no cometer los mismos errores, o al menos no tan grave esta vez, ¿no? Entonces, por eso se me hizo súper interesante. Dice, hay que empezar a fallar lo más temprano posible y las veces que más puedas. Falla, porque lo más temprano posible vas a adquirir una buena experiencia. Y tienes razón. Si tú no sé, cuando empezaste a esto con YouTube y hacer cosas de este tipo, si ya tienes 5 años o 3 años, hoy tienes una experiencia que sería totalmente diferente si hoy empezaras. Tendrías que apenas empezar a recorrer ese camino, que ya lo conoces, que ya sabes cuál es, y que si alguien te pregunta, pues dices, mira, vas a pasar por aquí, por acá, te va a suceder esto, aguas con esto, cuidado con aquello. Esa es la ventaja. Entonces creo que eso me llegó muy profundo, porque muchas veces tratamos de que las cosas salgan tan bien, o que sean perfectas, o que no se sepa, o no aceptamos simplemente que perdimos, que fracasamos, que nos equivocamos. Y entonces no termina de ser una experiencia que te ayude a transformarte, sino que más bien se queda como una frustración. Entonces, cuando tú le das ese sentido de experiencia transformadora, entonces te sirve mucho para poder hacer nuevas cosas, nuevos proyectos, y seguramente más exitosos.